La noche de mi boda, mi suegro irrumpió en nuestra habitación. Me entregó 200,000 pesos y me ordenó con voz quebrada: vístete y sal por la ventana ahora mismo. Obedecí sin entender, sin saber que acababa de escapar de una trampa mortal. Esa debía ser la noche más feliz de mi vida, el inicio de una historia de amor junto a Diego, pero se convirtió en el comienzo de una pesadilla que cambiaría todo para siempre. Aquel sobre abultado no era un regalo, era el precio de mi libertad y el recordatorio de que mi pasado, un pasado que yo ignoraba por completo, me había alcanzado finalmente. Todo comenzó en San Miguel de Allende, cuando las últimas notas del mariachi se apagaron y el aroma a rosas blancas y tequila impregnaba la casona colonial. Mi vestido de encaje seguía impecable, pero mi paz se fracturó cuando mi suegro, don Roberto, entró a la habitación con el rostro pálido y tenso. Él no era el hombre alegre que había brindado por nosotros hace una hora. Era un hombre aterrorizado que me entregaba ropa sencilla y me exigía escapar por el baño, asegurando que si me quedaba, nadie vería el amanecer. Mi mente era un caos total mientras mis dedos torpes intentaban desabrochar el vestido. ¿Por qué mi suegro, un hombre respetado en todo Guanajuato, me pedía que huyera? ¿Dónde estaba Diego? Diego está ocupándose de algo, me dijo él, evitando mi mirada. Me explicó entonces que mi padre, fallecido años atrás, había dejado pendientes unos negocios de tierras. Oh, hay gente que quiere esas tierras a toda costa, Sofía, y descubrieron que tú eres la heredera legítima. Te quieren a ti para obligarte a firmar y si no lo haces, harán cosas terribles. El mundo se detuvo ante la revelación. Nunca supe de ninguna herencia, crecí con mi tía en Querétaro tras el supuesto accidente de mis padres. Para protegerte, susurró don Roberto. Pero al casarme con Diego, el peligro se volvió inevitable. Salté por la ventana hacia el tejado de la cocina, raspándome las manos mientras escuchaba golpes violentos en la puerta principal. El pánico era una sombra que me perseguía en cada paso por las calles empedradas de San Miguel, hasta que encontré el Jetta gris donde Esteban, el hombre de confianza de mi suegro, me esperaba para alejarme del peligro. El trayecto hacia un rancho escondido entre nopales y mezquites fue una agonía de silencio y terror. Doña Carmela, la mujer que me recibió, confirmó mis peores temores. Mi padre, don Ernesto, era dueño de tierras valiosísimas en León, y empresarios sin escrúpulos habían intentado quitárnoslas por años. Don Roberto había sido mi guardián todo este tiempo, escondiéndome bajo el ala de su familia, pero la boda había activado la trampa. No pude dormir, acechada por la idea de que todo lo que conocía era una construcción diseñada para ocultar una guerra de sangre. Al amanecer, el horror se concretó. Don Roberto, lo tienen, anunció Esteban con el rostro desencajado. Habían irrumpido en la casa tras mi huida y se lo habían llevado como moneda de cambio para que yo apareciera y firmara los papeles de las tierras. La noticia fue un golpe devastador, pero también fue el momento en que el miedo se transformó en algo más sólido. Ya no podía seguir siendo una víctima que huye. Debía ser una mujer que enfrenta el peligro para salvar a quienes, por años, habían arriesgado todo por protegerme. Partimos hacia León con un grupo de hombres de confianza de don Roberto, exmilitares que conocían bien el terreno de la lucha. Yo insistí en ir. Era mi presencia la que ellos buscaban, y mi presencia sería el señuelo. Llegamos a la zona industrial de León, un laberinto de bodegas abandonadas que parecían lápidas de acero. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi mano estaba firme sobre el radio. El plan era sencillo pero letal: entrar por sorpresa, extraer a don Roberto y desarticular la operación de quienes creían que yo era una presa fácil. El caos estalló en cuanto entramos a la bodega. Escuché disparos, gritos y el sonido de linternas cortando la oscuridad. Corrí hacia el fondo del lugar, donde mi suegro estaba atado a una silla, visiblemente golpeado pero vivo. ¡Papá!, grité, y al verlo, mis manos ignoraron el temblor para liberar sus ataduras. Sin embargo, cuando ya estábamos a punto de salir, una voz fría y elegante resonó en el lugar. Héctor Salazar, el empresario detrás de todo, bloqueaba nuestro camino con una pistola apuntando a la cabeza de Diego, a quien habían capturado. «Tú firma los papeles o tu esposo muere aquí mismo», sentenció Héctor. El mundo se comprimió en esa única decisión. Miré a Diego sangrando pero desafiante, y a don Roberto, que me suplicaba no ceder. Justo cuando la pluma tocó el papel en la mesa oxidada, las sirenas de la policía inundaron el exterior, transformando la bodega en un campo de batalla de luces rojas y azules. Esteban había cumplido su parte del trato. El pánico entre los hombres de Salazar fue total, permitiendo que la policía rodeara el lugar mientras yo me lanzaba a abrazar a Diego. La justicia llegó, pero el costo emocional fue incalculable. Héctor Salazar y sus cómplices fueron arrestados, revelando una red criminal de años de extorsiones y asesinatos por tierras. Pero mientras estábamos en el hospital, don Roberto me confesó una verdad aún más dolorosa. Mis padres no murieron en un accidente, fueron asesinados por la misma ambición que casi nos cuesta la vida a nosotros.
La revelación de que mi existencia había sido una huida constante desde los 5 años me obligó a replantear quién era y qué estaba dispuesta a perdonar. Con el paso de los meses, recuperé el control legal de las tierras en León, que valían millones. Sin embargo, no me convertí en una heredera ausente. Transformé mi fortuna en una fundación dedicada a proteger a otras familias de la violencia y la extorsión. Mi historia no se trataba de dinero, sino de honor. El juicio contra Salazar y sus socios fue largo y agotador. Pero finalmente logré ver a los asesinos de mis padres tras las rejas, una sentencia que no devolvió las vidas perdidas, pero que cerró un capítulo de impunidad absoluta. La paz regresó a cuentagotas a San Miguel de Allende. Diego y yo nos mudamos a una casa fortificada, lejos de la vulnerabilidad de nuestra antigua vida. Don Roberto se retiró y vivió con nosotros, convirtiéndose en el abuelo que siempre quise para mis futuros hijos. Aún así, las cicatrices seguían ahí. Había noches en las que despertaba gritando, atrapada en el recuerdo de la pistola en la cabeza de Diego o en el rostro de mi suegro rogándome que huyera. Aprendimos a vivir con esa sombra, una compañera silenciosa de nuestro matrimonio. Fue el peligro. No obstante, volvió a manifestarse en forma de una carta anónima un año después. Nunca olvides que te estamos vigilando, decía. Quemé el papel sin decirle a Diego, pues la paranoia era un veneno que no quería en nuestro nuevo hogar. Pero pronto descubrí que Héctor no era el único monstruo en la jerarquía del mal. Rodrigo Valdés, su antiguo socio, había tomado el control y venía por mí con un cinismo mucho más refinado y peligroso que el de su predecesor. Decidí que esta vez la trampa la tendería yo. Difundí el rumor de que vendería mis tierras en una notaría de León, atrayendo a Valdés con la promesa de una negociación rápida y silenciosa. La policía montó un operativo impecable. Cuando Valdés se sentó frente a mí, sonriendo con una arrogancia que me recordó a Salazar, no vio a una víctima aterrorizada, vio a una mujer que había enterrado su miedo bajo el peso de sus convicciones. Las cámaras captaron cada palabra de su confesión, asegurando su condena. Aquel arresto fue el último gran golpe contra la red que intentó destruir mi vida. Valdés fue sentenciado a décadas de prisión, y con él se desmoronó la estructura de corrupción que mis padres pagaron con su vida. El juicio final fue un alivio, pero también una despedida. Miré a los periodistas, a las cámaras y al mundo, y declaré que la justicia era solo un paso, porque la verdadera paz es algo que se construye todos los días en medio de las ruinas que nos dejan los monstruos. Hoy, mientras camino por San Miguel con Diego y don Roberto, valoro cada segundo de normalidad. Mi fundación ayuda a cientos de personas, y mis tierras son ahora proyectos comunitarios que mis padres hubieran amado. Hemos aprendido que la seguridad es una ilusión, pero la valentía es una elección diaria. A veces, cuando miro a Diego, veo al hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, y sé que, sin importar cuánto tiempo pase, nuestro amor es lo único que el miedo no pudo corromper. Sin embargo, sé que siempre habrá alguien ahí afuera mirando, esperando que cometa un error. La lucha no termina, solo se transforma. He aceptado que el peligro es parte de mi existencia, que las sombras nunca se irán por completo y que el precio de la verdad es estar siempre alerta. Yo aprendí a vivir, no a pesar del miedo, sino incluyéndolo en mi ecuación de vida. Porque solo aquellos que aceptan el riesgo de ser libres pueden reclamar el derecho a ser felices. Cierro este relato con la frente en alto. Soy Sofía, la novia que huyó de su propia boda para no convertirse en otra estadística de la ambición ajena. He reclamado mi nombre, mi historia y mi futuro. Si mi historia sirve para que alguien allá afuera se atreva a enfrentar a sus propios monstruos, entonces todo el dolor, las lágrimas y la sangre valieron la pena. El miedo no me define. Mi capacidad de resistir y reconstruir es lo que dicta quién soy hoy. La noche de mi boda, mi suegro irrumpió en nuestra habitación. Me entregó 200,000 pesos y me ordenó con voz quebrada: vístete y sal por la ventana ahora mismo. Obedecí sin entender, sin saber que acababa de escapar de una trampa mortal. Esa debía ser la noche más feliz de mi vida, el inicio de una historia de amor junto a Diego, pero se convirtió en el comienzo de una pesadilla que cambiaría todo para siempre. Aquel sobre abultado no era un regalo, era el precio de mi libertad y el recordatorio de que mi pasado, un pasado que yo ignoraba por completo, me había alcanzado finalmente. Todo comenzó en San Miguel de Allende, cuando las últimas notas del mariachi se apagaron y el aroma a rosas blancas y tequila impregnaba la casona colonial. Mi vestido de encaje seguía impecable, pero mi paz se fracturó cuando mi suegro, don Roberto, entró a la habitación con el rostro pálido y tenso. Él no era el hombre alegre que había brindado por nosotros hace una hora. Era un hombre aterrorizado que me entregaba ropa sencilla y me exigía escapar por el baño, asegurando que si me quedaba, nadie vería el amanecer. Mi mente era un caos total mientras mis dedos torpes intentaban desabrochar el vestido. ¿Por qué mi suegro, un hombre respetado en todo Guanajuato, me pedía que huyera? ¿Dónde estaba Diego?
Diego está ocupándose de algo, me dijo él, evitando mi mirada. Me explicó entonces que mi padre, fallecido años atrás, había dejado pendientes unos negocios de tierras. Oh, hay gente que quiere esas tierras a toda costa, Sofía, y descubrieron que tú eres la heredera legítima. Te quieren a ti para obligarte a firmar y si no lo haces, harán cosas terribles. El mundo se detuvo ante la revelación. Nunca supe de ninguna herencia, crecí con mi tía en Querétaro tras el supuesto accidente de mis padres. Para protegerte, susurró don Roberto. Pero al casarme con Diego, el peligro se volvió inevitable. Salté por la ventana hacia el tejado de la cocina, raspándome las manos mientras escuchaba golpes violentos en la puerta principal. El pánico era una sombra que me perseguía en cada paso por las calles empedradas de San Miguel, hasta que encontré el Jetta gris donde Esteban, el hombre de confianza de mi suegro, me esperaba para alejarme del peligro. El trayecto hacia un rancho escondido entre nopales y mezquites fue una agonía de silencio y terror. Doña Carmela, la mujer que me recibió, confirmó mis peores temores. Mi padre, don Ernesto, era dueño de tierras valiosísimas en León, y empresarios sin escrúpulos habían intentado quitárnoslas por años. Don Roberto había sido mi guardián todo este tiempo, escondiéndome bajo el ala de su familia, pero la boda había activado la trampa. No pude dormir, acechada por la idea de que todo lo que conocía era una construcción diseñada para ocultar una guerra de sangre. Al amanecer, el horror se concretó. Don Roberto, lo tienen, anunció Esteban con el rostro desencajado. Habían irrumpido en la casa tras mi huida y se lo habían llevado como moneda de cambio para que yo apareciera y firmara los papeles de las tierras. La noticia fue un golpe devastador, pero también fue el momento en que el miedo se transformó en algo más sólido. Ya no podía seguir siendo una víctima que huye. Debía ser una mujer que enfrenta el peligro para salvar a quienes, por años, habían arriesgado todo por protegerme. Partimos hacia León con un grupo de hombres de confianza de don Roberto, exmilitares que conocían bien el terreno de la lucha. Yo insistí en ir. Era mi presencia la que ellos buscaban, y mi presencia sería el señuelo. Llegamos a la zona industrial de León, un laberinto de bodegas abandonadas que parecían lápidas de acero. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi mano estaba firme sobre el radio. El plan era sencillo pero letal. Entrar por sorpresa, extraer a don Roberto y desarticular la operación de quienes creían que yo era una presa fácil. El caos estalló en cuanto entramos a la bodega. Escuché disparos, gritos y el sonido de linternas cortando la oscuridad. Corrí hacia el fondo del lugar, donde mi suegro estaba atado a una silla, visiblemente golpeado pero vivo. ¡Papá!, grité, y al verlo, mis manos ignoraron el temblor para liberar sus ataduras. Sin embargo, cuando ya estábamos a punto de salir, una voz fría y elegante resonó en el lugar. Héctor Salazar, el empresario detrás de todo, bloqueaba nuestro camino con una pistola apuntando a la cabeza de Diego, a quien habían capturado. «Tú firma los papeles o tu esposo muere aquí mismo», sentenció Héctor. El mundo se comprimió en esa única decisión. Miré a Diego sangrando pero desafiante, y a don Roberto, que me suplicaba no ceder. Justo cuando la pluma tocó el papel en la mesa oxidada, las sirenas de la policía inundaron el exterior, transformando la bodega en un campo de batalla de luces rojas y azules. Esteban había cumplido su parte del trato. El pánico entre los hombres de Salazar fue total, permitiendo que la policía rodeara el lugar mientras yo me lanzaba a abrazar a Diego. La justicia llegó, pero el costo emocional fue incalculable. Héctor Salazar y sus cómplices fueron arrestados, revelando una red criminal de años de extorsiones y asesinatos por tierras. Pero mientras estábamos en el hospital, don Roberto me confesó una verdad aún más dolorosa. Mis padres no murieron en un accidente, fueron asesinados por la misma ambición que casi nos cuesta la vida a nosotros. La revelación de que mi existencia había sido una huida constante desde los 5 años me obligó a replantear quién era y qué estaba dispuesta a perdonar. Con el paso de los meses, recuperé el control legal de las tierras en León, que valían millones. Sin embargo, no me convertí en una heredera ausente. Transformé mi fortuna en una fundación dedicada a proteger a otras familias de la violencia y la extorsión. Mi historia no se trataba de dinero, sino de honor. El juicio contra Salazar y sus socios fue largo y agotador. Pero finalmente logré ver a los asesinos de mis padres tras las rejas, una sentencia que no devolvió las vidas perdidas, pero que cerró un capítulo de impunidad absoluta. La paz regresó a cuentagotas a San Miguel de Allende. Diego y yo nos mudamos a una casa fortificada, lejos de la vulnerabilidad de nuestra antigua vida. Don Roberto se retiró y vivió con nosotros, convirtiéndose en el abuelo que siempre quise para mis futuros hijos. Aún así, las cicatrices seguían ahí. Había noches en las que despertaba gritando, atrapada en el recuerdo de la pistola en la cabeza de Diego o en el rostro de mi suegro rogándome que huyera. Aprendimos a vivir con esa sombra, una compañera silenciosa de nuestro matrimonio. O el peligro. No obstante, volvió a manifestarse en forma de una carta anónima un año después.
Nunca olvides que te estamos vigilando, decía. Quemé el papel sin decirle a Diego, pues la paranoia era un veneno que no quería en nuestro nuevo hogar. Pero pronto descubrí que Héctor no era el único monstruo en la jerarquía del mal. Rodrigo Valdés, su antiguo socio, había tomado el control y venía por mí con un cinismo mucho más refinado y peligroso que el de su predecesor. Decidí que esta vez la trampa la tendería yo. Difundí el rumor de que vendería mis tierras en una notaría de León, atrayendo a Valdés con la promesa de una negociación rápida y silenciosa. La policía montó un operativo impecable. Cuando Valdés se sentó frente a mí, sonriendo con una arrogancia que me recordó a Salazar, no vio a una víctima aterrorizada, vio a una mujer que había enterrado su miedo bajo el peso de sus convicciones. Las cámaras captaron cada palabra de su confesión, asegurando su condena. Aquel arresto fue el último gran golpe contra la red que intentó destruir mi vida. Valdés fue sentenciado a décadas de prisión, y con él se desmoronó la estructura de corrupción que mis padres pagaron con su vida. El juicio final fue un alivio, pero también una despedida. Miré a los periodistas, a las cámaras y al mundo, y declaré que la justicia era solo un paso, porque la verdadera paz es algo que se construye todos los días en medio de las ruinas que nos dejan los monstruos. Hoy, mientras camino por San Miguel con Diego y don Roberto, valoro cada segundo de normalidad. Mi fundación ayuda a cientos de personas, y mis tierras son ahora proyectos comunitarios que mis padres hubieran amado. Hemos aprendido que la seguridad es una ilusión, pero la valentía es una elección diaria. A veces, cuando miro a Diego, veo al hombre que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, y sé que, sin importar cuánto tiempo pase, nuestro amor es lo único que el miedo no pudo corromper. Sin embargo, sé que siempre habrá alguien ahí afuera mirando, esperando que cometa un error. La lucha no termina, solo se transforma. He aceptado que el peligro es parte de mi existencia, que las sombras nunca se irán por completo y que el precio de la verdad es estar siempre alerta. Yo aprendí a vivir, no a pesar del miedo, sino incluyéndolo en mi ecuación de vida. Porque solo aquellos que aceptan el riesgo de ser libres pueden reclamar el derecho a ser felices. Cierro este relato con la frente en alto. Soy Sofía, la novia que huyó de su propia boda para no convertirse en otra estadística de la ambición ajena. He reclamado mi nombre, mi historia y mi futuro. Si mi historia sirve para que alguien allá afuera se atreva a enfrentar a sus propios monstruos, entonces todo el dolor, las lágrimas y la sangre valieron la pena. El miedo no me define. Mi capacidad de resistir y reconstruir es lo que dicta quién soy hoy.